Bueno, pues hoy en los tutoriales de neurooftalmología vamos a hablar sobre la vía visual internuclear y supranuclear. Mencionaremos también la infranuclear, por mencionarla, porque no es el tema principal de este tutorial. Sin embargo, la infranuclear es todo lo que hemos estado hablando, principalmente de nervios periféricos. Así que de eso ya hemos hablado bastante. Hoy nos enfocaremos más en lo internuclear y supranuclear, para distinguirlo de lo infranuclear. Primero, vamos a localizarnos un poco. Cuando estemos hablando de supranuclear, estamos hablando básicamente de lo que es corteza cerebral y las áreas de la corteza cerebral que tienen que ver con la visión y los movimientos oculares. Cuando hablemos de lo que es nuclear, estaremos hablando del tallo cerebral. Es en el tallo cerebral donde están los núcleos de los pares craneales y los fascículos que interactúan con los movimientos oculares. Veremos cómo estos interactúan y qué patologías hay. Y lo que es infranuclear son los nervios periféricos, la unión mioneural y los músculos oculares como tal. La principal importancia es lograr distinguir lo que es infranuclear de lo que es nuclear y supranuclear. ¿Por qué? Porque las patologías son distintas, tienen mayor gravedad y tienen un tratamiento más complejo, por lo general, lo que es nuclear y supranuclear. Sin embargo, a veces nos podemos confundir y pensar que algunas patologías infranucleares, es decir, de los nervios periféricos, la unión mioneural o los músculos, son del otro canasto, de lo nuclear o supranuclear. En este tutorial vamos a distinguirlo y lo vamos a hacer fácil y práctico. Primero hablaremos sobre qué es supranuclear. Como habíamos dicho, es lo que corresponde principalmente a la corteza cerebral. Hay muchas áreas que tienen que ver con la visión o los movimientos oculares. El área frontal, que tiene que ver con los ojos, que en inglés lo abrevian como FEF, se encarga de los movimientos acádicos. También se encarga de la convergencia y la divergencia. Ahora, los movimientos de búsqueda es el complejo que en inglés llaman POT, que es parieto occipito temporal, esta área. Esto es lo que llamamos supranuclear. Sin embargo, esto está íntimamente conectado y ligado con lo que hay en el tallo y lo que sigue después. Vamos a detallar eso en el transcurso del tutorial, pero esta parte es para ubicarnos a qué llamamos supranuclear, nuclear e infranuclear y la importancia de distinguirlo. Si hay una parte entretenida de verdad, es el área nuclear. ¿Por qué? Porque aquí tenemos los núcleos y como se podrán dar cuenta, hay varios. A primera vista, esto pudiera impresionar a cualquiera y se parece a una sopa de letras o un crucigrama que no tiene pies ni cabeza. Así que nos centraremos en lo que es importante, lo que es fácil, importante y fácil de distinguir. Hay dos tipos de movimientos oculares, unos que son los movimientos verticales y los movimientos horizontales. Y alguien dirá, ¿y los oblicuos? Bueno, de eso lo haremos en un momento. Pero los núcleos que tenemos en el tallo cerebral son de movimientos verticales y movimientos horizontales. Lo importante es distinguir dónde se encuentran estos núcleos. El núcleo de los movimientos horizontales se encuentra en el puente, en un área que conocemos como, en inglés, PPRF o formación reticular paramedial pontina en castellano. Es este núcleo, junto con el núcleo del sexto par, el que se encarga de disparar los movimientos horizontales. ¿Cómo funciona esto?
En realidad es bastante lógico. Es en el área de la corteza cerebral donde se detecta lo que estamos viendo en un campo visual. Estos núcleos actúan de forma ipsilateral. ¿Cómo así que ipsilateral? En el lugar donde están. Entonces, si yo en el campo visual del lado derecho observo algo que me interesa y quiero voltear a ver, la corteza cerebral activa al PPRF, es decir, la formación reticular paramedial pontina, y al sexto par para que se muevan en aquella dirección, hacia la derecha. Y si yo lo veo en el campo visual izquierdo, pues es la misma historia, pero del lado izquierdo. Bueno, pues sencillo, ¿verdad? Eso es lo que activa los movimientos horizontales. Ahora, ¿qué es lo que activa los movimientos verticales? El área que tiene que ver con los movimientos verticales es esta área de acá. Es el área físicamente donde el tálamo se une con el cerebro medio, con el mesencéfalo. Esto recibe varios nombres y hay varias formas de llamar este lugar. Lo podemos llamar como el núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial. También en esta área es lo que se conoce como el núcleo de Cajal o núcleo intersticial de Cajal. ¿Qué nombre le demos? Es lo que menos nos interesa. Lo que nos interesa es dónde está y lo que hace. Sin embargo, vamos a recordar los nombres porque tenemos que ubicarnos y llamar a las cosas por su nombre. Así que, de lo que llevamos visto en este momento, y de todos estos núcleos y de toda esta lista grande, lo que nos interesa es dos áreas y pocos nombres. Uno, lo que se dedica a la mirada horizontal está en la base del puente, es la formación reticular paramedial continua junto con el sexto par o sexto nervio craneal. Ellos son los que nos dan los movimientos horizontales, los que los disparan. ¿Quién los ordena? La corteza. ¿Quién los dispara? Estos núcleos. Acá, en el puente, en la base del puente. Y, de forma mnemotécnica, exactamente en el contrario, del otro lado, si este núcleo está hasta abajo en el puente, el núcleo de la mirada vertical está hasta arriba en el mesencéfalo, en el área conocida como núcleo de Cajal, núcleo intersticial de Cajal o núcleo rostral intersticial del fascículo longitudinal medial. Bueno, aquí ya estamos bien ubicados y el resto son núcleos del tercero, cuarto, quinto par y otros núcleos que no mencionaremos ahora porque no son importantes en este momento. Lo que sí mencionaremos es el fascículo longitudinal medial. ¿Por qué? Bueno, si yo les estaba hablando que lo que activa los movimientos horizontales es ipsilateral y que el campo visual de la derecha activa al sexto par que hará que mi ojo se mueva, que activará al recto lateral y que mi ojo se mueva hacia la derecha, eso queda muy claro. Pero ¿y por qué muevo los dos ojos? Y no solo uno. Los músculos actúan en yunta. ¿Y qué quiere decir esto de yunta? Juntos. ¿Y cuál es la yunta y qué los ata? El fascículo longitudinal medial. Un fascículo es una unión nerviosa dentro de un área y otra área dentro del sistema nervioso central. El fascículo longitudinal medial es lo que hace esto. Es como tener una red de cables que va de un núcleo a otro. Y cuando digo red, está bien dicho. No es un grupo de fascículos o no es un grupo de cables, es una red, como una telaraña que está por todos lados. Parte de esa red también llega al área más superior, exactamente acá. Por eso, el área rostral del núcleo del fascículo longitudinal medial tiene ese nombre, es el área rostral del fascículo longitudinal medial. Así que aquí hablamos o explicamos dos cosas al mismo tiempo.
Lo que ata los movimientos horizontales es el fascículo longitudinal medial, tal cual se llama, y lo que ata a los movimientos verticales es el área rostral del fascículo longitudinal medial, también conocido como núcleo intersticial de Cajal. Ahora, en las siguientes partes del tutorial, veremos algunas patologías y vemos esto cómo actúa y cómo se interpreta. Por el momento, el conocimiento es suficiente, puntual y ya estamos orientados sobre lo que vamos a hablar.